Hola, Dios le bendiga. Somos el grupo 15 y en esta hora vamos a hablar del tema análisis de las bases bíblicas de la educación hebrea. La educación hebrea era netamente teocrática. ¿Por qué? Porque su base era la enseñanza de Dios. La clave de su educación eran los manuscritos bíblicos, que algunas de las literaturas sapiensales que utilizaron los hebreos fueron Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. La base más importante de su instrucción era en la fe y en la ley de Dios. Deuteronomio 6 y 7 nos dice, y estas son las palabras que te mando hoy, que enseñes a tus hijos cuando estás en la casa, cuando estás andando en el camino, al acostarte, al levantarte. La educación iniciaba a temprana edad. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El hogar era el centro de la educación. Los padres eran los principales maestros. Desde pequeños los inculcaban a sus hijos en el temor de Dios y en la enseñanza de algún oficio propio de cada familia. Los padres enseñaban a sus hijos escritura, música, danza, y las madres enseñaban a sus hijas a cocinar, hilar, tejer, cuidar del rebaño. La enseñanza de los mandamientos de Dios debía ser una parte integral y continua en la vida diaria, asegurando así que la fe se transmitiera de generación en generación y así se transmitía la herencia histórica. También se enseñaba la ética y la moral en el hogar. Punto 2. El impacto de la tradición judía en la educación cristiana. Aporta principios y valores. Muchos de los principios y valores y enfoques pedagógicos del judaísmo fueron incorporados y adaptados del judaísmo al cristianismo, aportando valores esenciales que van enriqueciendo al cristianismo actual. Valoración de las Sagradas Escrituras. Tanto el judaísmo como el cristianismo están enfocados en el estudio de las Sagradas Escrituras, dándole valor a las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios. Mantiene la importancia de enseñar las Escrituras y de profundizar en su comprensión, similar como los judíos estudian la Torá y el Talmud. Métodos de la enseñanza. La tradición judía emplea métodos participativos como el debate, la discusión y el pensamiento crítico. Jesús mismo usó muchas de estas técnicas, como las parábolas y las preguntas reflexivas en sus enseñanzas. Estos métodos fueron adaptados por el cristianismo y siguen siendo utilizadas en la educación cristiana, fomentando el pensamiento crítico. Ética y moral. La tradición judaica enfatiza los valores éticos y morales como la justicia, la misericordia y el amor al prójimo, basados en la ley mosaica o Pentateuco. Jesús, como nuestro judío, como maestro y como judío, promovió y amplió estos principios, los cuales se convirtieron en valores fundamentales en la enseñanza cristiana. Podemos concluir que el impacto de la tradición judaica en la educación cristiana es profunda, ya que estableció las bases para el estudio de la Biblia, los valores éticos y la metodología educativa que aún se utilizan en el cristianismo actual. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta preciosa hora a cada uno de ustedes. Bien, en esta oportunidad me ha tocado hablar sobre el tema de la discusión de la importancia del fundamento de la educación cristiana actual. En este punto, la educación judía fue el precededero de la educación cristiana actual. Vemos cómo los judíos tomaron una gran importancia en la educación. Vemos cómo ellos obligaron en cada pueblo haya templo y sinagoga, donde sus hijos recibirían, ¿qué cosa? La enseñanza de sus costumbres, de sus tradiciones, de su cultura y también del temor de Dios y de la ley de Dios, para que la nueva generación no se olvide del poder de Dios.
Y lo mismo ha trascendido hasta hoy en día. Vemos que en nuestro cada pueblo, distrito, provincia, nosotros también tenemos escuelas, colegios, tenemos universidades donde nuestros hijos también van a recibir la enseñanza de valores para cada uno de sus vidas. Y también vemos, amados hermanos, que algunas diferencias entre la educación judía y la educación cristiana enfocándose en lo religioso, pero con un propósito. Vemos que los judíos más se enfocan en las sagradas escrituras, en el Talmud, en el Torá, y más dan énfasis la ley de Dios. Pero en el tema del cristiano vemos que los que nos educamos en el cristianismo vamos más a los valores del cristianismo y también teniendo como enseñanza de vida a Jesucristo en nuestra vida. Pero también ambos comparten en lo ético, en lo moral, en el estudiante, un beneficio profundo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén. Seguimos punto 4. Salomón dice que hay cosas más importantes que acumular conocimiento, temer a Dios, obedecerle. La Biblia exhorta a los hijos prestar atención a la instrucción de sus padres y a la aplicación de conocimientos aprendidos. Para educarnos, debemos dedicarnos a estudiar con diligencia la palabra de Dios. La palabra griega traducida estudiar significa poner diligencia, esforzarse y apresurarse a aplicar. Como cuarta reflexión y personal acerca de la educación cristiana, podemos considerar que ayuda al hombre a desarrollar habilidades sociales y emocionales que permitan relacionarse mejor con los demás, resolver conflictos de manera efectiva y vivir una vida plena y satisfactoria, tal como lo dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 17, donde dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Como quinta reflexión, la educación cristiana no solamente se enfoca en el desarrollo académico, es decir, basado solamente en la educación secular, sino también le da mucho peso al desarrollo espiritual del hombre. Y como última de las reflexiones, y creo que es la más importante, es que la educación cristiana es un proceso que dura toda la vida, a fin de que el hombre llegue a la medida de la plenitud de Cristo. Dios le bendiga.